Bueno, vamos a esperar aquí que se terminen de subir las personas. Vamos a dar unos 30 segundos antes de dar inicio a este nuevo webcast de EY, del equipo de impuestos de EY. Esperemos unos minutitos, o sea, segunditos en realidad. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá nuevamente con nosotros, dispuestos a conversar sobre el nuevo panorama tributario, o este panorama tributario en constante cambio, que nos tiene a todos tan entretenidos. Estamos acá hoy día Juan Pablo Navarrete, Juan Antonio Rivera, Javiera Contreras, quien les habla, todos del equipo de impuestos de EY. Y bueno, lo que nos convoca hoy día es tener esta conversación sobre el informe que tiene la Comisión sobre exenciones. Y bueno, espero que uno de los beneficios de estar todos nuevamente en fase 1 es que tengamos algo más de tiempo para poder discutir y pensar sobre lo que está pasando en temas de impuestos en nuestro país. Hace poco más de un año, para ser exactos, el 13 de marzo del año 2020, estábamos nosotros tres en la oficina lanzando lo que fue nuestro primer webcast en vivo, totalmente emocionados, sintiéndonos pioneros en esto de los webcasts. Creo que había muy pocos que estaban haciendo este tipo de webcast en ese minuto porque era un tiempo de oficina presencial, etcétera. Y bueno, nunca pensamos ese día que íbamos a ser el último día que yo pisé la oficina presencialmente. No he vuelto nunca más al edificio desde ese 13 de marzo. Y hoy día nos pilla nuevamente en un panorama tributario aún más convulsionado quizás que el de ese minuto, que ya era muy relevante para nosotros. Recordar que en ese webcast del 13 de marzo estábamos comentando la reforma tributaria del 2020, que lleva menos de un mes de promulgación, ¿cierto? Y estábamos recién viendo los temas que podían tener mayor impacto. Estábamos en ese minuto de la vida cuando llegó la pandemia a Chile y de ahí pasaron un montón de cosas que vamos a comentar. Entonces, no sé, Juan Antonio, si puedes poner la lámina siguiente. Bueno, como les decía, entonces estábamos el 13 de marzo del año pasado y ya pusimos, para mirar un poco en qué contexto estábamos cuando estábamos repasando la reforma del 2020. O sea, veníamos de una reforma del año 2014, ¿cierto? En que había sido quizás la reforma más profunda que habíamos tenido en los últimos 30 años, en que realmente se cambiaron los pilares del sistema, ¿cierto? Llegamos al régimen semi-integrado, el atribuido, hubo aumento de tasa, norma general inclusiva, CFC, o sea, una cantidad de cambios gigantes. Después del 2006 tuvimos, ¿cierto?, la simplificación de la misma reforma porque la verdad es que la reforma del 2014 efectivamente fue extremadamente compleja, se detectaron ciertos temas que había que pulir, ¿cierto?, para que funcionara bien, etc. Después 2018, proyecto de modernización tributaria y el tema que se llevaba todo, ¿cierto?, la atención era que íbamos a volver a estar totalmente integrados, que era un proyecto pro contribuyente, que iba a fomentar la inversión, que iba a mejorar la economía, etcétera. Se empieza una discusión legislativa profunda, ¿cierto?, con claras posiciones contrapuestas respecto a cómo tenía que ser este proyecto de modernización. Y el gobierno el gobierno de turno, ¿cierto?, no tenía los votos para lograr impulsar el proyecto como lo había pensado originalmente. Y además nos viene nuestro famoso octubre de 2019, en que con el estallido social, ¿cierto? Y todo lo que sucedió después, hay como un golpe de timón en el proyecto y el proyecto que finalmente se termina discutiendo tiene un foco en la recaudación, en los PPUA famosos, ¿cierto? Que todos conocemos, se logra una integración parcial para las grandes empresas y una integración total para las pymes, ¿cierto? Y algunas otras cosas, bueno, los impuestos digitales, que todos sabemos que vinieron después, varios cambios también interesantes que venían en ese proyecto. Y bueno, ahí estábamos nosotros, 13 de marzo, comentando recién aquello cuando nos llega la pandemia y ahí no solamente en el fondo teníamos que
implementar la reforma del 2020, sino que vimos ciertas medidas que se tuvieron que dictar, ¿cierto?, en el contexto de la pandemia para poder mitigar el impacto económico que estaban sufriendo las empresas. Y así es como vimos la postergación del pago de contribuciones, la postergación en el pago del IVA, suspensión del impuesto de timbre y medidas de dicha naturaleza, ¿cierto? Entonces, estábamos también, a medida que se estaba implementando la reforma, viendo estas nuevas espacios y beneficios que se les daban a las empresas para aliviarlas económicamente. En septiembre del 2020, otro paquete de medidas, ¿cierto? Para impulsar la economía, y ahí vemos que hay una rebaja temporal de impuesto de primera categoría a las pymes. Viene la depreciación ahora del 100% del activo fijo por los bienes adquiridos hasta el 2022. Viene la depreciación de algunos intangibles. El Estado dice que se hará cargo de la contribución del 1%, la contribución regional del 1%. Y ahí uno dice, oye, pero ¿cómo? A ver, varias de estas medidas eran tema de la reforma. O sea, la depreciación instantánea, ¿cierto? Que estaba al 50%, al 100% para la Araucanía, ya era un tema de la reforma. El régimen especial de las pymes, lo acabábamos de reformar y ya estábamos hablando ahora de otra tasa. No estamos diciendo que esto hayan sido malas medidas, solamente estamos recalcando que eran medidas que estaban recién implementadas y ya estábamos hablando de tener que modificarlas dada la situación, ¿cierto?, de la pandemia y el estrés económico que estaba sufriendo el país. Y entonces vemos que contribución regional, depreciación acelerada o instantánea y la tasa que le afecta a las pymes, nuevamente se transforman en un tema en septiembre del 2020. Y como si todo aquello fuera poco, en paralelo nos faltaba la imaginación, ¿cierto?, de cómo poder recaudar más, etcétera, y nacen proyectos en paralelo. Y así es como vimos el impuesto al patrimonio, el alza de la tasa del IVA para financiar pensiones como una idea, royalty minero, y se empieza a convocar también esta comisión para revisar las exenciones, que hay que decirlo, siempre se anunció que iba a ser así. O sea, cuando se aprueba la reforma, el ministro ya había anticipado que iba a venir, es cierto, una comisión, que la idea era revisar esto, se encarga a la OCDE y al FMI el estudio, etcétera, etcétera. Entonces, esto ya se había dicho. Y todo esto, además, en un panorama en que vamos a discutir, nos preparamos para discutir una nueva constitución, ¿cierto? Ya está toda la propaganda de los constituyentes, hay una elección presidencial que se avecina, entonces el tema tributario claramente va a seguir siendo acá tema de discusión, ya lo vimos con el proyecto de royalty minero y con el proyecto de impuesto al patrimonio, como en el fondo saltándose el proceso correcto, ¿cierto?, de iniciativa exclusiva del presidente, se lo han propuesto los parlamentarios, por lo cual uno puede anticipar que en la discusión constitucional sí o sí va a venir eventualmente una propuesta para cambiar cómo se inician los proyectos de ley en ámbito tributario. Entonces, esto es para dar un contexto de toda la información que hoy día hay sobre impuestos, sobre nuestro sistema tributario que está en constante cambio. Entonces, no hemos gozado de estabilidad, eso ya débolo por descontado, y hoy día estamos revisando como este informe en el cual yo creo que es importante entender conceptualmente de qué se trata, y para eso Juan Antonio nos va a dar ahí algunos primeros comentarios para ir metiéndonos ya al tema del informe. Juan Antonio. Hola Javi, muchas gracias y buenos días a todos nuestros clientes y personas que están atrás de las pantallas mirando y conversando con nosotros, esto que hacemos básicamente todos los días. Quiero aprovechar la instancia también de enviar un saludo a todos los equipos tributarios de las empresas y también al equipo tributario de Iguay, que ya está sufriendo con la operación renta y donde estamos hoy día de alguna forma entendiendo, ¿cierto?, cómo esta modernización tributaria se nos está metiendo en la declaración de impuestos. Entonces, como comentaba la Javi, durante la tramitación de la última reforma, ¿cierto?, se introducen una serie de modificaciones, se perfecciona la tributación de las empresas grandes, se modifica la tributación de las pymes, se moderniza fuertemente la norma de gasto y un webcast especial para eso. También se mete en nuestras casas pues, a través del impuesto digital, donde finalmente quienes terminan pagando, ¿cierto?, son las personas o los famosos ciudadanos de a pie. Y ahora también a través de la emisión de la boleta electrónica, que es parte de las nuevas modificaciones, incluso las maneras fundamentales en las cuales se va a recaudar
más impuestos en el futuro. Entonces, durante el proceso de discusión, el gobierno establece el compromiso de evaluar el sistema tributario chileno más bien en una mirada de largo plazo. Entonces, dentro de lo que se comprometió, la idea era revisar lo que a su juicio eran efectos que tenían un impacto en la recaudación tributaria y que además se hacían urgentes post 18 de octubre y también incrementado por las necesidades que está hoy día significando la pandemia. ¿Cuáles son esas? Primero, la evaluación de la progresividad del sistema tributario chileno y en definitiva que la carga esté correcta y razonablemente repartida. Y aquí la discusión política ha sido larga, que los que más ganan paguen más, que los que paguen menos, que los que ganen menos paguen menos. Eh, la regresividad de los impuestos, si el IVA o no es regresivo, si es la forma que en definitiva esto logra compensar transferencias directas desde, desde el gobierno a las personas. Lo segundo, la estrategia de la disminución de la brecha en la evasión tributaria. Todos sabemos que más o menos a nivel del IVA, esa brecha es del orden del 20%. Y por lo tanto impuestos internos establecido políticas ya, y de hecho les invito a revisar el último informe, ¿cierto?, que se denomina PGCT, que es toda la estrategia que va a aplicar impuestos internos para la revisión de la gestión tributaria, donde ha señalado fuertemente que la fiscalización va a estar en el 2021 puesta en la implementación de la boleta electrónica, en los altos patrimonios, metiéndose en todos los registros FUR y toda la correcta tributación que detrás de eso exista, y las transacciones internacionales, buscando recaudar del orden de 2.300 millones de dólares, de acuerdo a lo que se estableció en ese último reporte. Tercer punto, que la revisión, que se haga efectivamente internamente una revisión del gasto fiscal y de la eficiencia en el uso de los recursos. Ha sido un discurso, ¿cierto?, del anterior ministro de Hacienda, menos Estado, más pequeño, mucho más slim fit, mucho más, más prudente en el uso de los recursos, que en definitiva también implicaría poder destinar de mejor manera aquello que se recibe. Y por último, lo que nos convoca, que es la revisión de las exenciones. Establece entonces la obligación de revisar exenciones y también beneficios tributarios, de manera de evaluar su impacto, sobre todo en el efecto de la recaudación fiscal. Entonces, de esa manera, el Estado chileno, a través del ministro de Hacienda de la época, ¿cierto?, hoy día precandidato presidencial, solicita a la OCDE, por allá por marzo, porque de hecho el informe parte por ahí en abril, la realización de un estudio tributario que básicamente fuera apuntado a la revisión de tratamientos especiales dentro de la norma o tratamientos diferenciados y fuertemente en exenciones. Entonces, esto medido a través de un concepto que estableció la OCDE en el reporte, que se conoce como gasto tributario y que lo define ahí el ejercicio, que bajo el prisma de ese reporte se entiende que es el costo que representa una exención en la recaudación. Y así entonces, para aquellos que quieran mirarlo, es un reporte escrito en muy lindo inglés. Lo buscan por Assessment of Tax Expenditures and Corrective Taxes, y ahí aparecen 130 y tantas páginas con toda la data que se utilizó finalmente para la siguiente etapa, que fue que en el mes de octubre el Ministerio de Hacienda anuncia la creación de esta comisión especial, donde un grupo de economistas, desafortunadamente se echa de menos ahí a lo mejor gente un poquito más vinculada al rubro más tributario, más puro, digamos. Hay básicamente economistas detrás de esto, pero no gente más cercana al mundo de los impuestos, en definitiva a la sensación más térmica. Comisión que se conoce bajo el nombre de Comisión Tributaria para el Crecimiento y la Equidad, y que en definitiva se establece que su plazo para la entrega del reporte va a ser en junio de 2021. Sin embargo, ya en enero anticipó parte de las recomendaciones en función de este reporte que se recibe. Y más bien establece que esto es de carácter general, ¿cierto?, donde fuertemente habla aspectos de exenciones, beneficios y tratamientos diferenciados, señalando a través de distintas metodologías si corresponde la mantención, la modificación o la eliminación de distintas exenciones. Ahora, el informe establece algunas consideraciones que igual es importante tener presente, porque había ciertas expectativas respecto al mismo, pero sabemos que esto es como un anticipo, esto es como un tráiler. Si estuviéramos en Netflix, esto sería como el capítulo cero. Entonces, el informe inmediatamente señala, oye, esto no es una hoja de ruta, por lo tanto aquí yo no estoy mirando esto ni en mediano ni en largo plazo.
tampoco es una revisión del sistema tributario en su conjunto, no mira la progresividad del mismo, tampoco se enfoca fuertemente en la equidad, señala algunos aspectos respecto a lo mismo, ni tampoco habla cómo el sistema se conecta y permite ser una palanca también en la mirada de potenciar el desarrollo de la economía y atraer inversión. Es más bien una mirada muy directa nomás al mundo de exenciones y beneficios, pero no mirado, como les digo, en su conjunto. Ahora, tampoco el objetivo es revisar todas las exenciones tributarias. De hecho, el mismo informe de la OCDE y el reporte de los expertos, de los economistas, señalan que aquí no están todas las exenciones. O sea, no hay un inventario en Chile donde se señalen. De hecho, uno empieza a leer el reporte e inmediatamente aparecen exenciones que no están siendo revisitadas, que no están analizadas ahí, independiente si estas son buenas o o a lo mejor hay que modificarlas, pero no están. Entonces se recomienda efectivamente hacer este levantamiento. Hay un sinnúmero de otras exenciones que la verdad vale la pena mirar en su concepto finalmente de efectividad. Eh, un disclaimer también que establece el reporte es que todas las recomendaciones de la Comisión parten de la base y tienen como consideración fundamental que las exenciones son políticas públicas menos eficientes que otras políticas alternativas. Entonces, eso es una definición bien potente y por lo tanto establecen que en la medida que puedan ser reemplazadas por otras políticas públicas se haga. Ahora, lo que falta aún en este reporte es establecer cuáles son esas otras políticas públicas, porque no se señala. No se señala si corresponde esto a transferencias directas, subsidios entregados a distintos sectores de la sociedad, sino que más bien habla de que es mejor reemplazarla, pero no necesariamente señala cuál es la mecánica que detrás de eso tiene que aplicar. Y por último, en términos de los acuerdos, toda esta comisión adoptó las recomendaciones en base a votación, ¿okay? Y a las mayorías absolutas. Y detrás de esto hubo las abstenciones correspondientes en la medida que hubieran intereses detrás de cada uno de los temas analizados. Ahora, varios de estos conceptos que se han visto ya han sido sujetos de modificaciones en el pasado, hay una historia detrás y varios de ellos han sido revisitados durante el último tiempo. Y la verdad es que ahí Juan Pablo tiene una mirada bien aguda respecto a lo mismo. Sí, efectivamente, Juan Antonio, también aprovecho de saludar y agradecer a todos los que están conectados hoy día en la mañana para escucharnos de estos temas. Sí, efectivamente hay muchos de los temas que trata la comisión que han tenido ida y vuelta y cambios legales en el último tiempo. ¿Y por qué creo que puede ser útil repasar o revisar algunos de esos casos, más allá del historial o más allá de tener en cuenta que las leyes tributarias en general se construyen vía ciertos perfeccionamientos en el tiempo, pero llama la atención que muchos de los temas tratados por la comisión tuvieron modificaciones legales muy recientes y por lo tanto soluciones que se pensaron hace meses o un año como una solución, si bien no definitiva, pero al menos de mediano o largo plazo, nuevamente estamos discutiendo sobre ella y llama harto la atención. Y el otro tema que parece interesante analizar es que cuando uno está conversando de beneficios, de exenciones, logra identificar cierto patrón en cómo se comportan las exenciones como en una línea de tiempo. Yo podría decir que hay un primer momento donde la exención se crea, el beneficio se crea. Después viene un segundo momento donde tú ves que una serie de contribuyentes a los que no estaba dirigida la norma tratan de meterse en el beneficio de la exención, o sea, se produce una situación de abuso. En tercer lugar, viene la reacción del legislador que corrige ese abuso. Y una vez corregido ese abuso, viene una última fase donde se evalúa cómo se comporta el beneficio de la exención y si vale o no la pena mantenerlo. Y en ese sentido es bien interesante analizar ese ciclo en determinados temas que analiza la comisión para ver si ha habido ese despliegue, si ha habido ese espacio para evaluar el beneficio o la eliminación de la exención, o bien ya estamos haciendo o proponiendo modificaciones sobre temas que hemos modificado muy recientemente en el tiempo y que ni siquiera hemos tenido a la vista una experiencia, podríamos llamar, de campo de cómo se comportan. Entonces, te pido, Juan Antonio, que vayamos a la siguiente lámina para revisar algunos de estos casos, que todavía todo lo que está en esta lámina no se mete en nada en el informe de la comisión. Es simplemente ida y vuelta en temas que toca la comisión y por lo que podríamos llamar que la comisión ya lo que trata es una nueva vuelta de tuerca, si ustedes quieren, a esta historia previa. Partamos, por ejemplo, con la ganancia de capital de acciones en bolsa,
que es un tema que ha estado muy en la prensa. Este beneficio no existe de toda la vida, no es del año 74 de la historia de la ley, ni del 84 ni nada, se crea el año 2001 en el marco no de una reforma tributaria, sino que en una modernización del mercado de capitales. Ocurren ciertos cambios y donde se nota el primer signo de la segunda fase que yo llamo, que es donde puede haber un cierto abuso o intención de ciertos contribuyentes a los que la norma no estaba destinada de incluirse en la norma, que son aquellas acciones que no teniendo presencia bursátil, se empiezan a hacer ofertas sobre respecto de ellas para simplemente crear como una especie de spin, darle floating y de ahí salir a vender acciones que tuvieron presencia bursátil en un momento muy acotado, probablemente por transacciones y ofertas que probablemente no guardaban un correlato con la realidad y que por esa vía lograban el beneficio. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el año 2012 la entonces Superintendencia de Valores y Seguros dicta una norma de carácter general y establece y reglamenta el market maker para que esto se haga más o menos de una forma reglada. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Básicamente, yo diría que cierto nivel de abuso continuó, ahora mucho más reglamentado, y la ley de modernización tributaria del año pasado trata de bloquear esto y bloquear el abuso que había y decide restringir el market maker a través del nuevo artículo 110. Y esta es una solución que tiene muy poco tiempo. Entonces, nosotros hubiéramos esperado ver cómo se comporta el tema de la ganancia capital en venta de acciones con el nuevo 110 y después probablemente formarnos una opinión. No obstante ello, como veremos a continuación, la Comisión sugiere nuevos cambios al que ya se introdujo hace un año en ley respecto a este tema. Lo mismo podemos hablar de los fondos de inversión para seguir en la órbita de los mercados de capitales. Los fondos también se establecieron no hace mucho comparativamente en el tiempo. Viene una primera situación de abuso, que es la que ataca la ley 20.190 del 2007, porque efectivamente había muchas inmobiliarias que se constituían como fondos, no pagaban primera categoría y no tiene ningún sentido, y por lo tanto yo creo que eso fue una restricción importante. Y me parece ya que la LUF de enero del 2014, teniendo en cuenta 10 años de experiencia con los fondos, el abuso que se había producido con en materia de inmuebles, como que hace una reflexión, uno podría decir seria, si uno ve la historia de la ley, tienen a la vista derecho comparado y regulan orgánicamente el tema de los fondos de inversión, que más allá de ciertas modificaciones que introdujo la reforma del 2014, como la del año 2020, parece ser una regulación en cierta medida asentada y coherente con lo que también tienen otros países. Bueno, eso no es así porque nuevamente, como veremos, la Comisión, pese a haber habido cambios el año pasado respecto a este tema, nuevamente sugiere cambios adicionales respecto a los fondos de inversión. Lo mismo podríamos hablar de los inmuebles. La reforma del 2012, que, ojo con esta reforma, yo creo que a la Javiera no le quedó espacio en el slide para poner esta no fue una reforma menor. Me acuerdo que cuando salió Ricardo Escobar dijo que era la reforma más grande que se hacía desde el año 84 respecto al primer proyecto del primer gobierno de Piñera, después se acotó un poco. Bueno, ahí se restringió sumamente, de manera sumamente importante quienes podían acceder para asegurar que fueran solo personas naturales. El 2014 prácticamente se elimina la exención, más allá de poner estos límites de 8.000 UF, y fue tan brusca la eliminación de esa exención que dijeron, bueno, esperemos un tiempo a que empiece a regir, y eso empezó a regir casi 2 años y medio después. Bueno, cuando se pensó que había una solución definitiva para este tema de ganancia de capital en inmuebles en personas naturales con ciertos beneficios, la Comisión nuevamente entra en este tema y propone ya una erradicación prácticamente completa de lo poco que quedaba de esta exención. ¿Para qué vamos a hablar de renta presunta? Prácticamente todas las reformas tributarias abordan el tema. Yo diría que la clave acá fue la del 90, cuando te obliga a sumar ventas de partes relacionadas. Y yo diría en este tema, pero lamentablemente, como decía Juan Antonio, no tengo los datos, a mí me pareciera ser que en el caso de la renta presunta, tras las últimas modificaciones, la norma actualmente la pueden usar a quienes originalmente se supone que estaba destinada. Yo creo que la renta presunta no debe representar materialmente algo importante, pero de todas maneras, obviamente, uno está abierto a revisarla en caso de que pueda haber todavía cierto abuso o pueda no tener sentido que exista. Lo mismo, por ejemplo, ocurre a nivel de IVA.
A nivel de IVA, el legislador tiene varios mecanismos para ampliar los servicios que están afectos a IVA. O puedes ampliar el hecho grabado general, o puedes introducir nuevos hechos grabados especiales, cosa que ya hemos visto que hizo en las reformas tributarias presentes y que ocurrieron hace muy poco. Y además, puedes tratar de restringir una exención. Eso fue lo que ocurrió, por ejemplo, con la ley de modernización tributaria del año pasado, donde se intentó restringir la exención del 12E7. Y este es un buen ejemplo de ida y venida en la ley, donde finalmente tienes un texto antes del 2012, tienes una reforma en el 2012 y tienes una reforma ahora, donde finalmente terminas con un resultado bien ininteligible, porque terminas con una exención que te exige como requisito para que la exención opere que los servicios no estén ni prestados ni utilizados en Chile, con lo cual si esa es la exigencia que hace la exención, uno se pregunta, bueno, si me exigen que el servicio no esté prestado ni utilizado en Chile para efectos de la exención, la verdad es que el problema del IVA lo puedo haber solucionado mucho antes a nivel del artículo 5 de la territorialidad, más allá de los cambios que le hace la ley de reforma tributaria del 2020. Bueno, en fin, esto simplemente es como para explicar un poco la ida y vuelta de muchos de los temas y que ahora, como dije, la comisión le va a dar una nueva vuelta de tuerca. Puse un cuadrito final de la tributación minera, que si bien no es parte del informe, ha estado en boga en la prensa estos días, y de alguna manera repite el ciclo que hemos estado conversando. O sea, hay sucesivas leyes que han tratado de incrementarle la tributación al sector minero. La famosa ley del lago del 2001, que se llamó ley antielusión. Todo el mundo cree que esa palabra surgió recién en el 2014, ya existía, y sucesiones posteriores que tienen que ver con el royalty del 2005, reformas del 2014 que buscaron incrementar la recaudación de la tributación del sector minero, y nuevamente estamos discutiendo de qué manera podemos elevar aún más los impuestos en ese caso. Así que me pareció, Juan Antonio, útil ver esta ida y vuelta en varios de los temas que trata la comisión, y no sé si te parece ahora que nos metamos un poco en el informe de la comisión y qué es lo que propone. Perfecto, gracias Juan Pablo. Así es, pues, entonces un poquito hagamos ya la profundización en el informe. Para efectos de este reporte, la Comisión solicitó información al Servicio de Impuestos Internos y a otras entidades de gobierno, de tal manera de poder valorizar este concepto de gasto tributario, que recordemos es el efecto en la recaudación que tiene una determinada exención o que tiene un determinado beneficio. Sin embargo, el mismo documento señala que en muchos casos no fue suficiente la información como para realizar efectivamente un detalle mucho más completo de las cifras. Por lo tanto, este primer informe, ¿cierto? Es una primera estimación, es un primer acercamiento a los efectos. Ahora, el informe en su estructura señala sus recomendaciones dividido esto en 3 grupos de impuestos, que es la misma clasificación que utilizó el reporte de la OCDE con el FMI. Y de esta manera, entonces, hemos considerado que para esta primera conversación sobre exenciones y beneficios tributarios, vamos a tocar algunos de ellos, que sin duda puede que no sea aquel que pega directamente con nuestros clientes, pero creemos nosotros que son aquellos fundamentales para el día de hoy. Y en los futuros webcasts vamos a tener que estar viendo sin duda los siguientes. Esto se mete en impuestos corporativos, donde se abordan varios aspectos desde PYME, ganancia de capital, fondos de inversión, cooperativas, leasing, impuestos personales, ganancia de capital, enajenación de bienes raíces, IVA y otros impuestos también, donde en definitiva está, yo les diría, uno de los elementos fundamentales dentro de este reporte, que es los cambios que se quieren hacer al IVA en los servicios. Y la Javiera, la verdad es que le ha dado un poco de profundidad al tema, así que Javi, te dejo ahí con un poquito la palabra. Gracias. Sí, yo creo que partamos con el tema del IVA, porque a mí en esta recomendación que hace el informe, que va a ser específico, no recomienda subir, ¿cierto?, la tasa del IVA, sino ampliar el hecho gravado. Y esto yo creo que vale la pena detenerse un segundo en esto, porque el IVA, como está estructurado, ¿cierto?, está el hecho gravado general, que la parte que compete a los servicios hace una remisión al artículo 20 de la ley de la renta, ¿cierto?, en sus números 3 y 4. Entonces, solamente ciertos servicios están grabados, los que están contenidos en el 3 y 4 del artículo 20, y después tiene un hecho grabado especial, y después tiene artículos que hablan de exenciones, ¿cierto?,
a ciertos tipos de ventas, ciertos tipos de servicios o ciertas exenciones personales. El informe de la Comisión no se refiere a las exenciones del IVA, o sea, opta por ampliar el hecho gravado general, porque la recomendación es capturemos todos los servicios que no están dentro del 3 y el 4, o sea, los del 25, que son básicamente los servicios profesionales, ¿cierto? Entonces, acá es un primer comentario. Ni siquiera hemos empezado a hablar de las exenciones del IVA, que cuando uno las revisa, en realidad hay de todo ahí en estos ingresos. O sea, como que uno trata de encontrar una línea editorial y no la hay. Entonces, primer comentario es, se viene otro capítulo entonces de exenciones del IVA, porque recién ahora estamos hablando del hecho gravado general, ¿cierto? ¿Y qué creo yo que es importante al discutir esto o al evaluar esta recomendación de la Comisión? Resulta que en la reforma del 2020 ya venían dos cambios importantes al IVA, ¿cierto? Por una parte, tenemos un hecho gravado nuevo, que fue el que comentó Juan Pablo recién, ¿cierto? La letra N del artículo 8, en que se graban estos servicios prestados por extranjeros a través de plataformas digitales. Entonces uno dice, bueno, el legislador en ese minuto pensó, meditó y dijo, ¿qué es lo que nos falta capturar? ¿Qué es lo que nos falta para estar en línea con los servicios como se prestan hoy día? Y incorporó este nuevo hecho gravado especial. Por otra parte, esa misma reforma, ¿cierto?, trae la implementación de la boleta electrónica, que según el mismo informe financiero que sustentaba el proyecto, estaba destinada a una recaudación significativa dentro del proyecto total. O sea, en régimen, supuestamente la boleta electrónica, en el año 2023 está destinada a recaudar alrededor de 1.300 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, uno dice, bueno, acá el IVA en la reforma del 2020 ya había sido utilizado como herramienta para recaudación, a través de un nuevo hecho grado especial, a través de la boleta electrónica, que tiene como objetivo, ¿cierto?, bajar los niveles de evasión, formalizar el comercio de la micro y mediana empresa, en esta forma generar más recaudación. Y eso todo en el contexto de que el IVA es el impuesto que en términos de proporciones es el que más aporta a la recaudación total, ¿cierto? Está cerca del 43-45% de la recaudación total de impuestos. Entonces, y ahí uno dice, bueno, el IVA es una buena herramienta o no, y ahí podemos caer, ¿cierto?, en la discusión histórica que se ha tenido sobre lo regresivo que es el IVA como impuesto o no. Hay teorías para sustentar que es regresivo, hay teorías para sustentar que es neutro. Diría yo que de la literatura uno puede decir que la mayoría de los economistas piensa que es regresivo, y quizás detenernos acá un minuto para los que no se han metido antes en entender lo que es regresivo o no, pero un impuesto regresivo cuando se considera que proporcionalmente grava más, es más pesado como carga para aquellos que tienen menores ingresos. O sea, en otras palabras, los quintiles de menor ingreso del país son los que soportan más el IVA, porque básicamente todo su ingreso se va al consumo y por lo tanto todo su ingreso está afecto a IVA. No así la población que tiene mayores ingresos, que parte de sus ingresos, ¿cierto?, los destina al ahorro, por lo tanto no consume y no tiene IVA. Ahora, la contraargumentación a eso es que ese ahorro algún día va a ser consumo y pagará IVA en otro minuto, entonces es un diferimiento eventualmente y no necesariamente que no pague IVA nunca. Entonces, respecto a esto, lo relevante quizás es pensar, bueno, si estamos bajo la hipótesis de que es regresivo, ¿cierto? El informe no está planteando tener un alza en el IVA, pero sí está planteando ampliar la base. Y si uno va a ampliar la base, lo que va a hacer es que todos nosotros vamos a tener que soportar ese IVA que va a venir ahora en servicios como el psicólogo, el doctor, el abogado. Entonces, eso que creo que es importante evaluarlo, porque con lo que sucedió con el hecho especial del 8N, como lo mencionaba Juan Antonio, y el ejemplo que a todos en el fondo nos impactó, o a la mayoría de nosotros, ¿cierto? Netflix no dijo hoy, ahora tengo que pagar IVA en Chile. Lo que hizo fue que nos avisó a todos nosotros que el precio acaba de subir, porque usted, consumidor final, va a tener que pagar ahora por este servicio, que es como está pensado el IVA, ¿cierto? Es el consumidor final el que debe soportar económicamente ese IVA. Y de hecho, cuando uno lee ejemplos en otras jurisdicciones de cuando se ha bajado la tasa del IVA
para incentivar cierta industria pensando que va a bajar el precio de ese servicio, nunca ha sido así, porque las empresas no bajan el precio, se quedan con ese margen. Entonces, bueno, ese es como aterrizando, ¿cierto?, la situación del IVA. Entonces, es importante en el fondo tener claro que cuando se propone esto, ese podría ser el impacto en todos nosotros, ¿cierto? Y por otra parte, que las exenciones de IVA no se tocan en el informe. Por lo tanto, uno podría decir, vamos a estar en un año más hablando de las exenciones, porque lo que sí dice el informe es que todo esté grabado y dejemos espacio para algunas exenciones. Pero no sabemos si son las mismas exenciones que tenemos hoy día, otras distintas, hay que repasarlas completas. Entonces, bueno, ahí claramente, como les decía, hay un popurrí de cosas metidos en esas exenciones y van a haber muchos sectores que van a estar promoviendo que se mantenga la exención que los beneficia a título personal o dado la actividad que ejercen. Entonces, creo que es una discusión que va a dar para largo. Así que creo que esos son los primeros comentarios que uno podría dar respecto a esto, que quizás es una de las recomendaciones de más impacto del informe. Cierto, Javi, yo nomás ahí me gustaría complementarte que hay algunos aspectos adicionales que también esta comisión señala respecto al IVA. Recordemos que esto no solamente se mete en exenciones, sino que también en postergaciones o en beneficios que representen de alguna manera un efecto en el gasto tributario en la definición que establece en este caso este reporte. Ahora, por ejemplo, hay ciertas cosas que recomiendan, no toda esta comisión lo sugiere cambiar, hay también situaciones que sugiere mantener. Y por ejemplo, mira algunos efectos que uno mira, que uno define no como exenciones, sino que más bien como alguna suerte de incentivo tributario. Recordemos, por ejemplo, que en el caso de las pymes, sobre todo aquellas que tengan ventas por menos de 100.000 UF en los últimos 3 años, se permite esta postergación tradicional de 2 meses. ¿Okay? Ya no están obligados a enterar el devengo del IVA en el mes siguiente, sino que pueden postergarlo. Entonces la comisión mira esto y dice, oye, bueno, esto es un beneficio que razonablemente tiene un impacto en la liquidez, probablemente por la estacionalidad de ciertos negocios vale la pena mantenerlo y por lo tanto da su recomendación en ese aspecto. Y por lo tanto, un poco, ¿por qué lo traemos a colación? Por lo amplio de las miradas que tiene este reporte. Este reporte no es algo sumamente específico, es sumamente amplio, es muy, considera distintas ramas dentro de la tributación y como señala la Javiera, no necesariamente se mete en el concepto de exenciones. ¿Qué más mira este mismo reporte? Mira el crédito especial de la construcción, y ahí las empresas constructoras van a un poquito a saltar también de la silla, porque revisa este crédito. Recordemos que este crédito es antiguo, viene de por allá por el año 75 y siempre ha buscado que el IVA no se incorpore en el precio y no genere un aumento en el precio de venta de las viviendas. Eh, Recordemos que a modo de resumen, las empresas constructoras tienen el derecho de deducir de los pagos provisionales, ¿cierto? De los PPM, el 65% del débito fiscal, ¿cierto? Y eso para viviendas que básicamente tengan un precio de venta de 2.000 UF y el beneficio tiene un tope de las 225 UF, que ese es como lo tradicional. Entonces, para tener acceso a ese beneficio, las constructoras necesariamente tienen que facturar solo el 35% del IVA. De hecho, en la reforma anterior se incorporó este beneficio hasta tipos de viviendas que son exentas. Aquellas que reciben algún tipo de subsidio también se ven beneficiadas. Los famosos DS01 y DS49, que con Juan Pablo lo hemos mirado de manera detenida en algunos casos. Y la comisión, ¿qué dice? Bueno, considera razonable eliminar este beneficio. Y aquí es donde entonces señala que si bien el objetivo es efectivamente disminuir el precio de las viviendas, esto se puede lograr mediante otras políticas públicas. Y aquí es donde el informe no repara en cuáles son esas otras. Entonces nos dejan pendientes con esa alternativa adicional. Ahora, algo van a tener que decir ciertos gremios de la economía en relación a estos cambios. Porque si recordamos ya en las reformas anteriores que se fueron cerrando los valores de viviendas que tenían acceso a este beneficio, ya en ese momento habían estudios que demostraron que el precio de esas viviendas sin el beneficio asociado había subido en un porcentaje del orden del 15%. Entonces, hay un impacto en el precio sin duda. ¿Cómo logramos entonces que la gente acceda
a esos beneficios, no mediante un descuento del impuesto, sino que mediante otras políticas públicas, se viene a saber. Y después hay dos miradas que me gustaría como destacar en el IVA, que uno es el crédito específico al diésel. Recordemos que este beneficio también antiguo que tiene hoy día el sector de negocio de transporte, y que ha sido, ¿cierto?, discutido y que ha sido sumamente analizado, está relacionado con la posibilidad de recuperar una parte del crédito fiscal, ¿cierto?, para todos aquellos camiones o dueños de camiones que correspondan a estos tonelajes especiales de 3,8 toneladas, para efectos de, entonces, obtener el incentivo de poder recuperar parte de ese crédito. Ese crédito va en relación de los ingresos. Ahí recordemos que hay brackets de ingresos que van estableciendo porcentajes de recuperación del 80, 70, al 50 y algo y el 31%. Entonces, este beneficio en su momento se evaluó a objeto de compensar el doble costo, comillas, que tenían los transportes con ocasión de todo lo que era el pago de TAC y de peajes que financiaban la inversión, en ese caso, de carretera. ¿Qué dice la comisión? Recomienda eliminar el beneficio. Dice que efectivamente se pueden buscar otros mecanismos. Ahora, lo que mira más bien en el caso para poder definir cuál es el tratamiento que hay que aplicar, es que hoy día dice, mira, las fuentes fijas pagan un impuesto verde por la contaminación que realizan. Bueno, entonces el impuesto diésel también termina siendo un impuesto, comillas, verde, que corrige esta externalidad negativa en el uso de fuentes móviles. Entonces, considerando el reporte de la OCDE, se señala de alguna manera, y hay una visión que podemos discutir, que la eliminación de este crédito disminuirá la contaminación asociada a este combustible. Lo que no repara así el reporte es que todo este tipo de efectos tienen un impacto inelástico en la demanda, porque al final, independiente que suba el precio, de alguna manera igual el consumo existe y por lo tanto la recaudación se mantiene. Es bien difícil que caiga de alguna forma la utilización de diésel por el solo hecho, más bien de no tener el beneficio. Lo que sí, hay que ver cómo esto impacta finalmente en el precio. Como decía la Javiera, al final alguien termina pagando la cuenta de esta cuestión y quiénes son los ciudadanos a pie. Y por último, el crédito específico al impuesto al diésel, pero para las industrias. Y recordemos que, similar al anterior, pero en el caso de procesos productivos, los contribuyentes de IVA o los exportadores tienen el derecho, o también aquellos que la ley asimila exportadora, tienen derecho a recuperar el petróleo diésel que utilicen en sus procesos y que no sea utilizado en vehículos que transiten por las carreteras. Y pueden recuperar el 100% del crédito. Entonces, si miramos la historia, aquellos que estábamos ahí, éramos niños, recién nacidos, el año 85, para el terremoto se establece este impuesto, que lo que buscaba también era generar una mecánica de recaudación. Ahora, la comisión, nuevamente, vuelve a revisitar este concepto y señala que es prudente eliminar el beneficio y también asociado a toda la estructura que el impuesto verde va a tener. Pero no mira, ¿sí?, que detrás de esto hay una cadena de IVA y hay una cadena de recuperación que efectivamente se puede romper y por lo tanto podría tener un impacto directo en el precio de los bienes, con ocasión de alterar, ¿cierto?, el costo que finalmente tiene. Y por lo tanto hay que mirar esto en una relación más bien de competitividad, sobre todo para aquellos que son exportadores. Eso por el lado del IVA, Javi. Y ahí también hay unos aspectos relacionados más bien a impuestos corporativos. Y ahí, JP, tú también has mirado como en profundidad esos temas. Sí, gracias Juan Antonio. Me gustaría decir algunas pequeñas cosas de lo que propone la Comisión de Reforma a nivel de mercado de capitales. Tal como mencionamos hace unos minutos, hay una historia más o menos reciente, pero con mucho hito en el marco del artículo 107, que es el que particularmente se pretende eliminar o restringir, que es la exención de ganancia de capital cuando las acciones se venden en bolsa. Pero antes de entrar a lo que propone la Comisión sobre esto, es bueno reflexionar por qué existe esta exención, para luego cada uno tenga su opinión si es que vale la pena o no restringirla, mantenerla, eliminarla por completo, etc. Ocurre que la política tributaria tras una norma así descansa en lo siguiente, dice que en general en la ganancia de capital, en la venta de acciones, en cualquier forma, privada, en bolsa o como fuera, hay implícita una doble tributación económica. ¿Y por qué? Porque el dueño de las acciones, cuando lo vende,
proyecta en el precio eh, el, el flujo de utilidades que pretende obtener en el transcurso del tiempo si él se hubiera quedado con las acciones. Y por lo tanto eso lo incorpora en el precio y de alguna manera tributa por eso. Luego el que adquiere las acciones y que después recibe las utilidades en ese marco, vuelve a tributar cuando las utilidades se generen. Entonces uno dice, mira, hay una misma utilidad que económicamente, no legalmente, tributa dos veces y hay un problema de doble tributación. Ese yo diría que es la base bajo la cual se construye o se justifica una exención de este tipo. Después uno dice, bueno, pero ¿por qué entonces únicamente en la venta de acciones en bolsa? Bueno, la razón tras eso también es bien concreta. Se estima lo que los economistas dirían la bolsa es una suerte como de mercado perfecto, particularmente porque es tal la cantidad de oferentes y demandantes, es de tal magnitud toda la información que está disponible, que básicamente se estima que es un mercado donde es imposible arbitrar con el precio. Y por lo tanto, la norma finalmente dice, dado que hay una tributación en ganancia de capital que va a ser doble económicamente y estamos a su vez en un mercado donde no se va a poder arbitrar con el precio, es que decidimos tener esta exención de ganancia de capital en la venta de acciones en bolsa. Ese básicamente es el sustrato que está detrás de esto. Bueno, si bien se cometieron abusos como vimos en el pasado, la reforma tributaria del año pasado estableció una restricción que a mí me parece súper importante respecto a un abuso que se hacía respecto al market maker a través del nuevo artículo 110 y permitir que el market maker únicamente opere en el primer año desde que una compañía hace IPO. Bueno, nuevamente la comisión decide que este es un tema que hay que darle otra vuelta sin haber esperado mucho tiempo el despliegue de esa norma y básicamente el voto de mayoría de la comisión termina sugiriendo que esta exención del 107 se debe eliminar, excepto para el caso de inversionistas locales e institucionales y una cosa que me parece bien interesante para los no residentes. Creo que hay un guiño ahí al tema de que los intangibles debieran estar generalmente en el lugar donde está su dueño, que obviamente la acción es el intangible paradigmático, y que es un poco la inclinación que ha tenido los oficios y algunas reformas tributarias anteriores en bono, pero eso es un tema más distinto, pero básicamente la comisión propone dejar para estos dos tipos de contribuyentes la exención y eliminarlas para todos los demás. ¿Qué ocurre a nivel de fondo? Bueno, nuevamente la comisión propone en su voto de mayoría eliminar tanto la tributación del 10% en el caso de los fondos de inversión público y derechamente eliminar la exención de primera categoría para todos los fondos de inversión privados. Y acá hagamos la misma reflexión que antes, un poco, antes de poder evaluar, mira, esto es conveniente, no es conveniente. ¿Qué son los fondos? ¿Por qué existen los fondos? Y la verdad es que, ¿por qué la gente no se junta en sociedades, inyecta capital y ahí hacen sus inversiones? Bueno, es porque los fondos son vehículos que están construidos de una manera tal que favorecen cierta cartera de inversiones que a través de una sociedad sería mucho más difícil realizar. Y este tema de los fondos lo estamos viendo todo el día en los diarios, en las transacciones que ocurren en este país. Hace un mes, un fondo adquirió el porcentaje mayoritario del negocio de fibra óptica de Telefónica. Hace unos meses fue un fondo internacional el que fundió toda la deuda de LATAM y que va a hacer una especie como de takeover sobre las acciones en caso de que pudiera haber un default. Entonces, esos fondos existen. Entonces, uno se pregunta, este tema de que los fondos no tributen a nivel del impuesto de primera categoría y sean una suerte de pass-through donde finalmente se tributa a nivel de los beneficiarios finales, ¿es una invención chilena? Y por supuesto que no, es la regulación estándar en todos los países del mundo respecto a los fondos porque de otra forma no funcionan. Bueno, y nuevamente la comisión propone, como les comento, eliminar y básicamente dejar muy restringida las exenciones tributarias sobre los fondos, con lo cual yo me pregunto si cuántos fondos van a poder seguir operando o cuántos nuevos fondos van a dejar de surgir producto de estas modificaciones. Y para cerrar, este tema de la ganancia de capital y más allá de meternos en el 107, en los fondos, quiero terminar con una reflexión sobre a quién favorece este tipo de exención en el mercado de capitales, porque obviamente la caricatura es decir, no, mira, la ganancia de capital
exenta las acciones en bolsa, beneficia a estos señores que están ahí en la mesa de dinero, o que uno ve con suspensores alrededor de la bolsa de comercio, etcétera, y eso no es así. Como digo, la tributación de fondo y la tributación exenta en operaciones bursátiles es un tema estándar en derecho comparado, y lo que permiten es dar profundidad al mercado de capitales de un país. La exención en bolsa no la creó una reforma tributaria, la creó la primera ley de mercado de capitales y después se fue perfeccionando. Y eso sí se traduce en cosas concretas para lo que podríamos llamar el ciudadano de pie. Bastaría ver acá en Latinoamérica en cuántos países se pueden, por ejemplo, acceder a créditos hipotecarios como se acceden en Chile, tanto desde un punto de vista para adquirir una casa o hacer una inversión. O sea, ¿de qué manera? Eso no es un tema únicamente de los bancos chilenos, requiere una economía, una estructura de fondeo que permite lo anterior. Lo mismo la inversión de los fondos de pensiones, ya sean estos AFPs privadas, estatales o incluso en un sistema de reparto. Los activos líquidos tienen que invertirse. ¿Cómo le favorece al común de la ciudadanía que hay un mercado de capitales profundo? Yo creo que esa es la reflexión que de repente uno echa de menos cuando se discuten este tipo de exenciones, y máxime en el caso del 107, donde acabamos de tener una modificación y sin haber visto el despliegue que iba a tener en terreno el nuevo 110, ya estamos nuevamente proponiendo cambios sobre lo mismo. Yo diría que eso, Juan Antonio, a nivel de mercado de capitales. eh, y hay un tema también acá que tiene que ver con algunos temas más granulares de la reforma tributaria, pero a mí me parece que el otro pilar importante también tiene que ver a nivel de impuestos personales. Y ahí, Javiera, te quería preguntar qué es la opinión que tú tienes de la comisión y del informe en estos temas. Ya, vamos a impuestos personales y después terminamos con algunos otros que faltaban, yo creo, de impuestos corporativos, que podemos, si es que nos alcanzan los minutos a verlo, pero por la relevancia de los impuestos personales quizás vamos primero a ello. Entonces, en impuestos personales creo que vale la pena comentar dos propuestas del informe que tienen que ver con bienes raíces. Por una parte, como hemos mencionado ahí a modo de titular en esta conversación, se está tratando de restringir, ¿cierto?, la exención que existe sobre la ganancia capital en la venta de bienes raíces para personas naturales. Como sabemos, esto se ha ido en el tiempo a través de distintas reformas restringiendo, y la normativa que existe ahora es que los bienes adquiridos antes del 2004, ¿cierto?, estaban libres o exentos de pagar impuestos sobre la ganancia capital, y aquellos adquiridos después tienen un monto que queda exento, que es acumulativo hasta las 8.000 UF, y de ahí tienen una tasa reducida del 10% sobre esa ganancia capital. El informe que hice propone más bien que a los inmuebles adquiridos previos al 2004 se les aplique en el fondo la misma regla que a los bienes adquiridos posterior al 2004, permitiendo, eso sí, la retasación, ¿cierto?, hasta el cambio de regla, para poder de alguna forma capturar ahí la plusvalía que ha tenido todos estos años y tenerlo dentro del costo tributario de los bienes raíces. Eso, si le sumamos en el fondo a la idea de que el informe de alguna forma deja planteado, pero no cerrado, cuál debiera ser el monto que queda libre, si son 8.000 UF u otra distinta, si es el tasa del 10 u otra distinta, queda abierto esa discusión. Entonces tampoco es que quede claro cuál sería el régimen tributario propuesto para los bienes raíces. Y eso, si lo sumamos a la eliminación del beneficio de deducir como gasto los intereses asociados a crédito hipotecario para personas que tienen cierto nivel de renta, uno dice, bueno, estas dos modificaciones, ¿cierto?, harían más difícil o menos atractivo invertir en bienes raíces, ¿cierto? Si a eso uno lo añade lo que comentó Juan Antonio antes sobre la restricción al crédito a las constructoras, que podría tener un impacto en el precio, y le sumamos a eso la sobretasa de contribuciones, uno empieza a sentir que como que se va acercando aquí el mundo sobre los bienes raíces como activo en el cual uno querría invertir, ¿cierto? Está saliendo cada vez más difícil y más caro invertir en bienes raíces. Y el informe ahí plantea que existen otros mecanismos, y esto es algo que se hace varias veces a través del informe, otros mecanismos que podrían satisfacer de mejor manera el objetivo
buscado, que es que las personas puedan tener cierta vivienda. Pero no deja claro cuál es ese sistema. Entonces es difícil saber si esto es una medida positiva o no, si no tenemos el otro sistema sobre la mesa, para poder evaluar cuáles de los dos cumple mejor el objetivo, porque recordemos que la política fiscal, las exenciones, siempre buscan un objetivo. Entonces, eso es lo que uno tendría que preguntarse. Al sacar esto, estamos de alguna forma restringiendo la voluntad, ¿cierto?, de las personas de invertir en estos activos, y estamos dejando más bien en manos del Estado ver cómo es que uno llega a tener una vivienda. Algo parecido, aunque es un tema totalmente diferente, sucede con los APB, los depósitos convenidos y los excedentes de libre disposición. El informe también dice, sin tener data, porque no hay data al respecto, dice que le parece que aquí debería haber ciertas modificaciones, limitar el beneficio, ¿cierto? Y propone fusionar de alguna forma conceptualmente el APB con el depósito convenido, unificando los topes, con lo cual evidentemente eso ya es una restricción, ¿cierto? Y respecto a los excedentes de libre disposición, propone hacerlos tributar a la salida. Entonces, cuando uno piensa estas tres herramientas que existen hoy día en la regulación, son para que cada uno, en la medida que pueda y en la medida que quiera, pueda mejorar las futuras pensiones, ¿cierto? Y tener mejores pensiones. Eso en el contexto de la discusión sobre la reforma de pensiones es bien interesante, porque finalmente la reforma de pensiones, lo que está hoy día como proyecto, ¿cierto? Es decir, mire, tengamos una tasa adicional, ¿cierto?, de cotización pagada por el empleador, que cuando uno dice, bueno, lo va a pagar el empleador, todos sabemos que eso va a tener un impacto. El empleador piensa en bruto, ¿cierto?, en el salario bruto, entonces dice, bueno, si a mí me suben esto, entonces en el líquido, adivinen quién podría eventualmente salir perjudicado. Entonces, ahí ese es el proyecto de reforma, y dice que eso se va a ir eventualmente en todo parte a un pilar solidario. Entonces, si al mismo tiempo y en paralelo te están impidiendo o dificultando de alguna forma tener tu aportes voluntarios, significa que estamos todos en manos, ¿cierto?, nuevamente del Estado, para ver qué tipo de pensiones vamos a tener en el futuro. Entonces, aquí también creo que es relevante dar un paso atrás y mirar lo que está pasando alrededor también, ¿cierto? Entonces, es difícil tener una opinión final sobre si estas medidas calzan o no en un sistema que está en constante movimiento. Creo que faltan aquí piezas del puzzle como para poder ver si esto funciona o no funciona, hasta dónde estamos incentivados a cada uno ver cómo se prepara para el futuro en términos de pensiones, tengo casa o no tengo casa, o en realidad esto es algo que el Estado se va a preocupar y me lo va a dar. Entonces ahí creo que hay un tema bastante profundo que atacar. Pero bueno, no me quiero extender más porque ya se nos acaba el tiempo, y creo que Juan Antonio tiene ahí un par de cosas que quería mencionar. Sí, Javi, pero también vamos a visitarlas bien rápido para cumplir el tiempo y que estemos dentro de los horarios. Pero efectivamente, a nivel corporativo también esta norma apunta a los dardos, a la renta presunta, señalando la comisión en sí, que este es un beneficio que hay o un sistema que hay que eliminar. No establece muy bien si lo va a transformar en un régimen ProPyme, transparente, o en definitiva un régimen más bien de demostración de ingresos a través, ¿cierto?, hoy día de la posibilidad de que estas empresas por lo menos puedan documentar los ingresos brutos que tienen. O sea, hoy día son 100.000 contribuyentes los que pagan impuestos en base a renta presunta. Recordando que la renta presunta es un mecanismo, ¿cierto?, que no requiere de una contabilidad, sino que más bien hay una presunción de renta comúnmente sobre un porcentaje de algún concepto. En Chile, por lo menos, aún se mantiene que en el transporte es el 10% del valor del camión o del taxi, que en el caso de la agricultura aún sigue siendo el 10% del terreno, y en el caso de la minería, sobre todo la pequeña, va a ser un 4 o un 20% dependiendo del valor del cobre. Entonces, los tipos de empresas que hay detrás de esto comúnmente son pequeñas, ¿no?, con ventas por bajo los 17.000 UF en el caso de minería, 5.000 en el caso del transporte y 9.000 en el caso de los bienes raíces agrícolas. Entonces, estamos hablando de pequeños contribuyentes a los cuales de todas maneras este mecanismo se sugiere eliminar, por lo tanto es altamente probable que en el corto plazo tengamos ahí una discusión sobre lo mismo. Zona franca, el informe también se apunta
de alguna manera a estas zonas extremas. Ahora, solamente se concentra más bien en las zonas francas, entendiendo que el reporte habla de Iquique y Punta Arenas para entender sobre qué aspectos en definitiva quiere informar o quiere en definitiva volver a conversar. Recordemos que las zonas francas tienen beneficios de IVA, donde hay básicamente liberación en las compras cuando se adquieren bienes dentro de la zona de extensión. También hay liberación de IVA en la venta dentro de la zona franca o la zona de extensión. Y, y la exención particular del impuesto de primera categoría por las actividades relacionadas en la zona de extensión. Ahí me gustaría, y de todas maneras, pasar el anuncio, porque hay muchos clientes nuestros que teniendo esta doble actividad no llevan la doble contabilidad y después cuando tenemos que ir a fiscalizaciones, pucha que la pasamos mal porque tenemos que en definitiva andar separando los ingresos, teniendo claro que la autoridad ha dispuesto que esta cuestión hay que separarla en contabilidad distinta. Ahora, el reporte que dice, mira, la verdad es que sugerimos eliminar más bien la zona franca y generar estos conceptos mucho más amplios que son las zonas de extensión especiales. Y de esta manera entonces lograr emular experiencias extranjeras, donde en definitiva a través de mecanismos donde se convierten zonas especiales del país en focos más bien o polos de inversión o polos de atracción de inversión extranjera, se logra la mejora en el acceso a tecnología o en definitiva se logra la expansión de ciertas zonas geológicas dentro de Chile. Ahora, el informe, comillas, por suerte, no se pronuncia respecto a otros tipos de beneficios que también tienen las zonas extremas, que no es más bien asociado a la zona franca, sino que son las famosas leyes Arica y ley Astral, donde un porcentaje del activo fijo es en definitiva utilizado como crédito, que de alguna forma es altamente probable que los reportes que vengan hacia adelante también se consideren como estos beneficios tributarios que van a tener que ser revisitados. Y por último, desde mi lado, Javi, esta norma es bien amplia y no solamente, como les decíamos, se mete en temas de exención, también en beneficios y en tratamientos diferenciados. Y uno que nos llama particularmente la atención es el tratamiento del leasing. Este reporte entiende que el leasing en Chile se trata como una operación, el leasing sobre todo con opción de compra, se trata como una operación más bien de arriendo entre las partes. El arrendatario reconoce un gasto y el arrendador reconoce un ingreso y deprecia el bien porque se entiende que no ha salido de su propiedad. Este reporte dice, bueno, ¿por qué no evaluamos más bien la aplicación de la norma financiera? Es decir, tratar el leasing como una compra a plazo de activo fijo. Y en consecuencia, entonces, cambiar la lógica de su tratamiento, transferir la propiedad efectivamente al arrendatario, que sea este quien deprecia, y para el otro, que para quien vende en definitiva, se entienda una operación de venta propiamente tal. Ahora, este tratamiento diferenciado no es un gasto tributario ni tampoco representa una menor recaudación al fisco, porque esto es una diferencia temporal que en algún momento se consolida, pero abre las puertas para conversar respecto a un tratamiento diferente al que hemos aplicado hoy día. Imagínense, hoy se entendiera este activo fijo o este contrato como la compra de activo fijo, podría ser depreciado en forma instantánea, y por lo tanto podríamos reconocer efectos mucho más potentes a nivel del impuesto de primera categoría. Ahora, también traería como una parte negativa que sería que probablemente quedaría en efecto impuesto timbre, por ejemplo, este tipo de operación. Entonces, da el espacio a tratamientos contables que se podrían efectivamente emular o asimilar a lo que hoy día está ocurriendo, ¿cierto?, en IFRS y llevarlo al mundo tributario. Ahí, Sí. JP, también tú tenías algo sobre todo en intangible. Sí, quiero hacer una mención muy corta en intangible y aprovechar de hacer una reflexión personal de cierre de esta presentación, dado que estamos sobre la hora. Claro, la comisión trata el intangible en dos dimensiones distintas. Primero, dice que una serie de pagos de derechos, de posiciones contractuales que Impuestos Internos, a través de oficios desde el año 2005, le ha dado el tratamiento de gastos de reorganización puesta en marcha. Dice que deberían seguir el mismo tratamiento que siguen a nivel de los estados financieros, y eso me parece interesante. Pero hay una segunda dimensión donde la comisión analiza los intangibles, que tiene que ver con los tres intangibles que trata la ley COVID de septiembre del año pasado, que por un tiempo determinado se van a poder amortizar tributariamente, y tiene que ver con estos intangibles que son sujetos de protección bajo un registro de marca, intangibles por el estilo. Y la comisión hace una reflexión muy interesante porque señala que sería bueno ver cómo se comporta esta exención durante los próximos 3 años para luego tomar la decisión de si es que vale o no la pena continuar con el beneficio o no.
que es exactamente una reflexión que hubiera echado de menos del nuevo 110, que es decir, ¿por qué no dejamos ver cómo cómo se comporta esta nueva restricción que se hizo y después hacemos una evaluación? Y me parece el enfoque de intangible, lo quería mencionar porque me parece el enfoque adecuado y que no siempre veo coherente a nivel del informe. Y esa es mi reflexión final. Yo creo que acá, por supuesto, todo se puede discutir. Hay, por supuesto, exenciones que si no se justifican hay que eliminar. Pero básicamente el análisis tiene que ser caso a caso, con datos, con información y tomar decisiones en ese sentido fundamentadas con todas las consideraciones que corresponden. Así que esa sería mi reflexión final, Javi, Juan Antonio, sobre el informe de la comisión. Juan Antonio, ¿algún Sí, comentario final para cerrar? sí, sí, bien corto. O sea, el informe establece que hay que hacer un levantamiento de las exenciones, hay que hacer un levantamiento completo de lo que en definitiva tenemos en Chile. Eh, pero también el informe trata ciertos beneficios y postergaciones de impuestos. Entonces, estamos bien expectantes a que el informe también recoja otras variables. Ojalá también esto se evalúe en un contexto bien global de activación económica. Hay otros beneficios tributarios como el 27 bis, como el IVA exportador, lo que dijimos de ley Arica, ley Austral, que en definitiva tiene un impacto súper potente para efectos de incentivar en definitiva la inversión en Chile. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo esto en definitiva se vuelve a evaluar, se mira con una perspectiva de largo plazo, de tal manera de consolidar que la recaudación se asegure, pero también nos aseguremos un crecimiento detrás de la inversión en Chile. Eso por mi lado, Javi. Gracias. Yo quisiera también cerrar con una reflexión final de que el informe lo dice claramente que esta es una primera aproximación, que no tiene mayores pretensiones de generar esta hoja de ruta tributaria, sino que sí o sí se necesitan más conversaciones. Y creo que uno como consumidor del informe, ¿cierto? Como lector del informe, no puede sino, en el fondo, estar totalmente de acuerdo que ese es el alcance que tiene. O sea, no es más que un inicio de una conversación en que se toma, ¿cierto?, el informe de la OCDE y del FMI como base, se tocan ciertos temas, se echa de menos millones de otros temas, pero para mí lo más relevante quizás es que este análisis sobre las exenciones en nuestro sistema tributario se da en este contexto más amplio, en que están todos estos proyectos de ley en paralelo, toda esta discusión constitucional. Entonces, la verdad es que creo que estamos en un momento súper especial desde una perspectiva legislativa, ¿cierto?, de discusión. El sistema tributario, yo creo que nunca ha habido tanta información sobre cómo funcionan los impuestos y lo relevante que pueden ser y lo informado que están las personas hoy en día, ¿cierto?, dado que los proyectos de ley respecto a impuestos se toman la prensa muchas veces. Entonces, creo que estamos en un momento especial, hay que estar muy atentos, ¿cierto?, a la información que está viniendo, meterse en estos temas en profundidad, porque es fácil quedarse con el titular, es fácil decir, saquemos todas las exenciones, que los que tienen más paguen más, pero hay que darle un doble clic a muchas de esas declaraciones, ¿cierto? Yo creo que una de las cosas que dijo Juan Pablo, las exenciones no son malas en sí, tienen un objetivo, ¿cierto? Entonces, puede ser que muchas exenciones hoy día ya estén obsoletas, no hayan cumplido su objetivo, y hay que sacarlas, y hay que pensar en cosas nuevas, ¿cierto? La economía cambia, la realidad cambia, y así tiene que ir cambiando la ley también. Lo importante es que hay una mirada, ¿cierto?, como bien comprensiva de lo que está sucediendo, que tome en consideración todos los factores y no vayamos así como por pedacitos, que a veces es la sensación con la cual uno se queda, ¿cierto? Que los proyectos de ley toman un pedacito y no miran el impacto que eso puede generar en otras esferas de la economía. Creo que para haber tenido una hora tratamos de abordar muchos temas, como siempre nos quedamos cortos. Agradecer a todos los que estuvieron con nosotros la hora completa, porque sé que hay muchas reuniones, etcétera, dando vuelta. Pero aquí vamos a estar conversando de estos temas nuevamente. Probablemente vamos a tener un segundo informe y más novedades. ¿Para qué decir? Tenemos que tener uno sobre el royalty minero. Así que, bueno, vamos a estar prontamente con ustedes de nuevo. Muchas gracias a todos. Gracias Juan Antonio, Juan Pablo, como siempre, súper entretenido. Y nos estamos viendo pronto.
Muchas Chao. gracias. Gracias. Chao. Chao. a Chao. todos.